Buenas tardes, oyentes. Bienvenidos a otro episodio de La Historia Política de Colombia, el podcast donde exploraremos los eventos políticos más significativos del país. Hoy nos adentraremos en la historia del Partido Conservador Colombiano. Para ayudarnos con esta tarea, hemos traído un experto, al doctor Juan Valencia, un historiador y autor de varios libros sobre la política colombiana. Bienvenido, Juan. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de hablar sobre el Partido Conservador y el impacto que ha tenido en Colombia a lo largo de todos estos años. Excelente, bienvenido. Y pues ya que estamos, comencemos desde el inicio. ¿Cómo y cuándo fue que se fundó este Partido Conservador Colombiano? Bueno, el Partido Conservador Colombiano es un partido político tradicional de Colombia. El partido fue instituido formalmente el 4 de octubre de 1849 por dos personajes bastante importantes, que son Mariano Espina Rodríguez y Eusebio Caro. El color representativo, como todos sabemos y como algunas personas que tengan conocimientos sobre política han visto, es el azul y fue creado en respuesta al Partido Liberal. Pues durante este periodo, Colombia estaba marcada por divisiones políticas y sociales y el Partido Conservador pues representaba a las élites, a la Iglesia Católica y las posiciones conservadoras en temas sociales y también en temas económicos. Muy interesante. Como nos vienes comentando, pues el Partido Conservador tiene una historia muy larga. Entonces, claramente al tener tanto tiempo como en el gobierno y en Colombia, tuvo que haber desempeñado un papel importante. ¿Cuál fue este papel que desempeñó en la historia de Colombia? Sí, claro. El partido desempeñó un papel fundamental en varios eventos históricos. Uno de los más notorios, pues, fue la Guerra de los Mil Días, que no sé si la has escuchado, que tuvo lugar entre 1899 y 1902. Y este fue un conflicto bastante devastador en el que el Partido Conservador, pues, estaba en el poder y se enfrentó al Partido Liberal. Y esta guerra tuvo un impacto bastante duradero en el país, que si quieres más adelante en el podcast lo podemos tocar. Está bien, claramente, pues no podemos olvidar la época de la violencia, cómo afectó pues gravemente a Colombia más o menos en la década de 1940. Pero bueno, el Partido Conservador, ya que lo mencionas con el Partido Liberal, se involucran en un conflicto armado que dejó muchas cicatrices profundas en la nación. Explícanos un poquito más de esa violencia entre estas dos. Exacto. La violencia fue un periodo bastante trágico en la historia colombiana y pues ambos partidos tuvieron su parte de responsabilidad en ella. Es bastante importante entender cómo estos eventos pues moldearon la política colombiana. No, Claro, claro, ya. Pues yo creo que más adelante podríamos seguir hablando un poquito de la violencia, porque me queda una inquietud. Y es que pues sabemos que José Eusebio Caro y Mariano Ospina son los fundadores pues del partido. Ellos tenían alguna ideología filosófica de la cual se basaron para crearlo. ¿O cómo funcionó esto? Porque la verdad pues me genera un poquito de curiosidad. bueno, Julián, pues más que un programa, lo que ellos consideraron fue un verdadero manifiesto que sostenía el ideario fundamental del conservatismo, inspirado principalmente en los filósofos clásicos como Platón, Aristóteles y en los pensadores cristianos como San Agustín, Santo Tomás y Suárez. También recibieron la influencia de padres de la emancipación de colonias norteamericanas en 1776 y de la Revolución Francesa, particularmente en lo referente a las libertades y a los derechos humanos. Muy interesante. Entonces, ya en base a lo que nos acabas de decir sobre los filósofos y todo esto, ¿cuál sería esa base ideológica que tiene el partido? Ya que pues están usando bastantes referencias e influencias.
Bueno, eh, claramente, como lo habíamos hablado ahorita, el Partido Conservador representaba a las élites, a la iglesia y a la posición conservadora. Ellos defendían la importancia de la religión, sobre todo la propiedad privada y la jerarquía de la sociedad, que era muy importante para el partido. Comprendo, comprendo. Entonces, esto pudo generar que tuvieran un papel en el gobierno. ¿Cuál sí lo generó? ¿Qué papel tuvieron? Pues durante los tiempos que el partido gobernó, se implementaron políticas conservadoras en áreas como la economía y la educación, y esto consecuentemente tuvo un impacto bastante grande en toda la nación, Julián. Comprendo, entiendo. Entonces, ya que nos mencionas esto, nos venías diciendo también que el Partido Conservador pues venía muy ligado a la religión. Entonces, esto podría referir al que el partido podría ser como un partido confesional católico, podríamos llamarlo. Em, ¿Cómo te respondiera esto? Pues el Partido Conservador tiene la religión como un factor de espiritualidad y de armonía con el individuo, ¿cierto? Pero se alimenta de la filosofía del pensamiento cristiano, perdón, pero no interrelaciona la religión y la política. Estas se respetan mutuamente. Ah, bueno, es muy interesante saber que a pesar de que tengan la ideología católica, cada rama por su lado y no las junten para realizar sus objetivos. Exacto, Pero entonces, ya cambiando otra vez el tema al contexto histórico, más centrándonos en lo que viene siendo la violencia, como nos venías diciendo para continuar un poquito sobre esa conversación, me queda una inquietud, ya que pues nos mencionaste ciertos eventos históricos en las preguntas anteriores, y yo quería hablar sobre algunos o uno en específico que podría ser y empezar por la Guerra de los Mil Días. ¿Cómo afectó es el Partido Conservador en este evento? bueno, este evento, como lo habíamos hablado anteriormente, fue ocasionado entre liberales y conservadores, los cuales tenían partes bastante radicales y fueron los que estallaron este conflicto que hacen ver como una cara desagradable del partido. Muy, muy interesante porque a pesar de que sea un partido muy importante para Colombia, también tiene sus desgracias, como lo muestra la historia. Entonces, este Exacto. evento dejó consecuencias en Colombia muy graves, ya que pues dicen que es la guerra más devastadora que ha habido en la historia de Colombia. Juan, ¿qué secuelas nos dejó esta guerra? Bueno, más de 3 años de conflicto bélico dejó una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, la infraestructura en el país en cenizas. Algunos autores hablan de entre 80 y 100 mil muertos en una población que en ese entonces no llegaba a los 4 millones de habitantes. Me parece bastante, bastante fuerte lo que fue esta guerra en el país. La verdad, algo muy sumamente grave porque en tema de números es una guerra muy, muy sádica. Qué triste que un evento de estos haya ocurrido pues por temas de ideales radicales y objetivos políticos, dejando a un lado el pueblo. Pero es la historia y hay que estudiarla. Exacto. Continuando, el Partido Conservador, ¿cómo se siente ante el cambio? ¿Tiene una mentalidad rígida en este ámbito o realmente son flexibles? Bueno, pues realmente a lo largo de la historia el Partido Conservador se ha caracterizado, por decirlo de alguna manera, estar encadenados, mirando una sola perspectiva de sus objetivos iniciales y realmente pues no es mucho lo que se cambia en sí, porque pues es un partido tradicional de derecha, es clásico.
Ellos pues están aliados con la Unión Demócrata de Centro, que reúne movimientos como los conservadores británicos y la Unión Demócrata Cristiana. Entonces, esto lo que nos dice es que el partido hace que estemos como cegados, como encadenados, como en una caverna. Entonces, esto es lo que responde tu pregunta. Muy interesante. Entonces, adentrándonos un poquito más en lo que nos acabas de decir y en lo que es el partido, ¿cómo hacía entonces para mantener a las masas y a y a las minorías controladas, ya que su pensamiento no es muy cambiante y esto podría llegar a perjudicarlo? Mira, realmente el partido tiene un respaldo bastante sólido, sobre todo, por ejemplo, en lo que es la zona rural, ya que los campesinos pues se identifican bastante con sus ideales conservadores y naturalmente pues con los cambios que se han hecho, sean significativos o no, pero nunca dejan su esencia. Ok, lo comprendo, pero me queda una dudita y es cómo entonces se terminarían de representar estas masas y minorías. Bueno, pues esas significativamente generalmente son las que realizan esa tendencia al cambio, abogan por cambios en la orientación ideológica, en sus enfoques, etcétera, en todo esto que lo abarca. Es muy interesante, la verdad, esa respuesta. Y ya pues, como por finalizar y agradecer esta entrevista, la conclusión de lo que yo consejo, de lo que tú nos has explicado, es que diría que el Partido Conservador es un partido pues muy significativo para Colombia, ya que realmente sin él muchos de estos actos económicos pues no se hubieran dado. Claramente tuvo desafíos muy crueles, como ya lo mencionábamos, pero hoy en día sigue siendo un partido bastante importante y puede que sus cambios sean cruciales para un futuro. Realmente es un partido del que vale la pena saber su historia y pues si la persona se siente identificada, ¿por qué no apoyarlo? Claro, totalmente de acuerdo. Es que el Partido Conservador es muy interesante, muy importante para la historia colombiana. Algo que marcó el país de cierta manera política y también social. Como lo hablábamos en este podcast que acabamos de hacer, pues tuvo momentos desafortunados del partido, cara desagradable, pero aún así me parece que es un partido que tiene como prioridad el bienestar de los colombianos, eso sí, basado en sus ideales conservadores. Hoy en día sigue siendo un partido representativo y fuerte en ciertos sectores del país, Julián. Todavía gana elecciones, tiene congresistas, tiene mucho poder todavía. Lo que yo no tengo claro es si cuando pase la generación conservadora siga igual de fuerte. Para mí las personas deben indagar más sobre los partidos políticos en Colombia y del Partido Conservador, que es uno de los pioneros, pues ya que gran parte de la historia del país proviene de movimientos que hayan hecho los partidos en su momento. Entonces, Julián, para concluir, muchas gracias por tu invitación y nada, invitación para que las personas indaguen más sobre este partido. No, doctor Juan, muchísimas gracias a ti por hacer parte de este podcast y darle gracias a los oyentes que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.